Mensajes de salvación para leer. Número 32. Título del mensaje. Canciones dedicadas a Marías. Los detalles. Muchas personas han dedicado canciones y melodías a María, la Madre de nuestro Salvador Jesús. Esas interpretaciones son como dedicarlas a un bebé que nacerá pronto. Sucede que es necesario que los que vivieron en carne y huesos en este mundo sean resucitados por Dios, tal como sucedió a Jesús, para poder escuchar, ver, sentir, etc. Hasta el día de hoy, Jesucristo es el único a quien Dios ha resucitado, ver Gálatas 1:1, en la Biblia, para él continuar viviendo en el ambiente espiritual. La Iglesia Católica y las otras iglesias no enseñan esto. Pero esta es la realidad que la Biblia enseña. La Biblia, por ejemplo, la Biblia católica, enseña que el alma de María está en el paraíso y estará allá hasta el momento de Cristo regresar. María no está reinando junto con Jesús allá en el trono de gloria de él, o en un lugar aparte, como las iglesias romanas enseñan. Porque María no ha sido resucitada por Dios todavía. Hasta el día de hoy, Jesucristo es el único a quien Dios ha resucitado para continuar viviendo en el ambiente espiritual. La Biblia enseña que las promesas de Dios, incluyendo las promesas que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, y las promesas para su pueblo obediente son para el futuro. Esas promesas todavía no están vigentes. Por eso la grandeza de María se manifestará después que Cristo regrese. Porque justamente cuando Cristo regrese, María será resucitada por Dios de la manera que Dios resucitó a Jesús, y después de Dios resucitar a María, Dios la entregará a Cristo el Salvador. La grandeza de Jesús se manifestó después que Dios le resucitó, del mismo modo, la grandeza de María se manifestará después que Dios resucite a ella. Esto lo enseña la Biblia. La Biblia solo menciona una sola virgen, la cual es María, las demás vírgenes han sido inventadas por las gentes por inspiración de Satanás. Pero María no escucha oraciones todavía, ni los verdaderos santos y santas tampoco escuchan oraciones, porque no han resucitado al estilo de Jesús. Todas las personas que ya murieron y sus almas están con Dios, Él las tiene en descanso en el paraíso, y justamente cuando Cristo regrese, Dios resucitará a esas almas y se las entregará a Jesús. Esas almas no están en descanso físico, sino espiritual, y serán resucitadas por Dios, así como Dios resucitó a Jesús. Toda persona que muere y ángeles llevan su alma al paraíso, esa alma hasta que no resucite para continuar en una vida espiritual, estará en descanso, y de esto nos habla Apocalipsis 6:10-11, en la Biblia. En cambio, Mateo 28:1-6 en la Biblia dice que Jesucristo fue resucitado por Dios, después de estar 3 días muerto en una tumba. Si Jesucristo por voluntad de Dios tuvo que ser resucitado por Dios, María también tendrá que ser resucitada por Dios. La Biblia no dice que María ya fue resucitada por Dios. Hechos 10:34 en la Biblia, nos dice que Dios no hace acepción de personas, o sea, Dios no favorece a una persona más que a otra en base al rango social, lapsos sanguíneos u otras características superficiales de este mundo. La resurrección de Jesús es espiritual porque Jesucristo resucitó para continuar viviendo en el ambiente espiritual de Dios. Así también será la resurrección de María. Sin embargo, Cristo no está en descanso en el paraíso, porque Él ya fue resucitado por Dios, ni tampoco fue resucitado por Dios para permanecer en este mundo. En la actualidad, Jesucristo está junto al Padre Dios reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores, ver Apocalipsis 19:16, en la Biblia. Pero si pedimos o hablamos con María, estaríamos haciendo algo para el futuro, para después que ella sea resucitada por Dios. María es un modelo de obediencia a Dios, y debemos obedecer a Dios al estilo de María, porque esto es algo que complace a Dios. Los que no logran entrar a la vida eterna con Dios, en este mundo puede que lleguen a vivir hasta 100 años o más, pero en el infierno pasarán millones de años sufriendo un fuego eterno y siendo atormentados por demonios. Por eso es mejor decidir pasar los años en este mundo, obedeciendo a Dios a través de Jesucristo y según enseña la Biblia, y luego pasar la eternidad con Dios. Los demonios de Satanás son los que maliciosamente contestan las oraciones dirigidas a María, a las vírgenes falsas y a los verdaderos santos y santas, y ellos las contestan para mantener engañados a los que se dejan engañar por ellos.
Satanás y sus demonios hasta hacen milagros para engañar a las gentes. Así, los que son engañados se convierten en propiedades de Satanás. Los que son engañados por los demonios, el día que mueran los mismos demonios conducirán sus almas al infierno, porque los ángeles de Dios no buscarán sus almas por haber confiado en entidades espirituales falsas, en demonios, por no haber obedecido cuando Dios nos ordenó que clamemos a Él, solamente, y por otros motivos que conducen al infierno. Porque María está en descanso en el paraíso. Porque la Biblia enseña diciendo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los vivos, seremos transformados, en 1 de Corintios 15:52, en la Biblia. También, 1 de Tesalonicenses 4:16 en la Biblia nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia no dice que María ya fue resucitada por Dios. En las citas bíblicas mencionadas arriba vemos que, justamente cuando Cristo regrese otra vez a esta tierra, será cuando Dios resucitará a todos sus hijos que están en el paraíso, incluyendo a María. Todo el que necesita resucitar tiene los sentidos de percepción, ver, oír, escuchar, sentir, etc., inactivos. Esta es la voluntad de Dios, que los que vivieron en este mundo en carne y huesos y fueron obedientes a Dios, están descansando en el paraíso. La Biblia no dice que María ya fue resucitada por Dios al estilo de Jesús. Por eso hay que dejar tranquilita a María y solo obedecer a Dios al estilo de ella. Así como María obedeció a Dios, nosotros también debemos obedecer al Padre Dios. Después que Dios resucite a María, entonces posiblemente ella se manifestará como la mujer más destacada, más sublime, y más sobresaliente entre las mujeres que vivieron en este mundo, y debemos esperar que se va a cumplir lo que Lucas 1:42 en la Biblia dice de ella. Bendita tú entre las mujeres. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a María, que la grandeza de ella se manifestará después que Dios la resucite. Las almas de los muertos que están con Dios, hasta que no resuciten no podrán oír, ver, escuchar, sentir, etc. Hay muchas personas que murieron asesinadas y nadie sabe quiénes fueron los asesinos. Algunas de las personas asesinadas, sus almas están en el paraíso, porque mientras vivían en este mundo, esas personas cumplieron con Dios a través de Jesucristo. Las almas de estas personas, hasta que no resuciten para continuar en la vida espiritual, no podrán informar a sus familiares o a las autoridades terrestres, quiénes fueron los asesinos que les quitaron las vidas. Por eso muchos crímenes en el mundo están sin resolver. Las almas de los muertos asesinados no pueden dar un informe de sus muertes. Tampoco las almas que están en el paraíso no pueden informar ni pueden escuchar oraciones, incluyendo a María. ¿Puede una niña de 6 años de edad, o menos, que muere en un accidente de carro contarle a un familiar vivo cómo fue el accidente? No. Ella no puede. El alma de esa niña está en el paraíso, pero no puede comunicarse con un familiar que todavía vive y contarle lo que pasó. Tampoco María, todavía no puede comunicarse con nosotros, sino después que Dios la resucite. Las iglesias romanas, incluyendo la católica, durante muchos siglos no han estado enseñando las verdades de Dios correctamente, y muchas verdades de Dios las gentes realmente no las conocen correctamente. Quizás por eso Jesucristo, en Mateo 7:14, en la Biblia, dice así: la puerta y el camino que llevan a la vida, con Dios, son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Pocas almas de los que mueren están llegando al reino de Dios. Porque si Jesucristo dice que esto es así, es porque así es. Debido a esto, cuando muere alguien, la posibilidad de que su alma llegue a la vida eterna con Dios es muy baja, debido a los pecados sin perdonar, al mal proceder, y a la ignorancia de los asuntos de Dios. Puesto que la mayoría de las gentes ignoran lo que Dios exactamente quiere de nosotros, la mayoría de las gentes mueren llenas de pecados sin perdonar, y por eso Jesús dice que pocas almas están entrando al reino de Dios. Lo lindo es que Dios nos ordena diciendo: clama a mí y yo te responderé. En Jeremías 33:3, en la Biblia.
Esta es una orden de Dios que debemos respetar y cumplir. Además, no es Dios el más jefe en cualquier lugar de la creación y fuera de ella. Siempre tiene más sentido clamar o pedir al más jefe, si éste está dispuesto a ayudar. En lo espiritual, debemos pedir ayuda o invocar a Dios solamente, en el nombre de Jesucristo. Porque también esto es una orden de Jesucristo que se encuentra en Juan 14, 13 a 14 en la Biblia. Dios no se va a contradecir. Si Dios nos ha ordenado que clamemos a Él y Él responderá, entonces Dios no va a aceptar que, en lo espiritual, busquemos ayudas fuera de Él. En toda la Biblia solo se nos dice que en lo espiritual dependamos de Dios solamente. Hasta el mismo Jesús lo dice, en Juan 14, 13, 14 en la Biblia. Si la conciencia de usted se siente culpable y por eso usted no se atreve a clamar o pedir a Dios solamente, entonces pídale perdón a Dios de sus errores delante de Él, en el nombre de Jesucristo, y Dios le perdonará. En primera de Juan 1:9 en la Biblia se lee que Dios nos perdonará todo pecado si le pedimos perdón en el nombre de Jesucristo. Una de las razones por las que Dios envió a Jesús fue para que tengamos comunión con Dios a todo momento. Debemos entender que los asuntos de Dios no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como su iglesia ha enseñado como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Dios los describe en la Biblia. Que Dios nos siga bendiciendo. Nota. Consulte usted en una Biblia los versículos mencionados aquí, y salve su alma porque el infierno no es en nada agradable.